estás comiendo, Mix? Como no iba a alcanzar a hacerme de comer ahorita en 10 minutos, Ajá. me serví un delicioso platito Oh, paquetaxo. de paquetaxo azul Uf, qué sudo. y Genial. su respectiva Pacífico. Y ahorita que no tengo que compartirle a nadie y nadie me va a estar chingando, es el momento. Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast que prefiere las salchichas de Frankfurt y el paquetaxo azul. En episodios anteriores exploramos la vida de John H. Menkes y un episodio controversial de su carrera también. Pero regresemos a la enfermedad de orina de jarabe de arce, de dónde vino, cómo se ve hoy en día, casi 70 años después de su descubrimiento, y qué hemos aprendido de ella. Y está conmigo una vez más Fa Buñuel para la conclusión, ahora sí, conclusión real de esta trilogía. ¿Cómo estás, amiga? Hola, al fin, después de no sé cuántas semanas, por fin sabremos en qué concluye este extraño caso. Ok, muy bien. Un aspecto importante que Menkes describió desde un principio sobre la MSUD fue su característica hereditaria. Al revisar los datos obtenidos de las familias que se conocían con la enfermedad, se determinó que la MSUD era una enfermedad con herencia recesiva. Y entonces tú me preguntarás, ¿pero qué es la herencia recesiva? Es cuando solo está en un gen o algo así, recuerdo que vi en biología. Sí, tiene que ver con un solo gen. Pero más bien tú me tienes que hacer la pregunta. No Perdón, soy tan sangrón como para pedirte la respuesta. Pero Mike, ¿qué es eso? ¿A qué se Gracias. refiere con que sea recesiva? Qué bien que lo preguntas tan espontáneamente. Bien, primero tenemos que decir que todos tenemos dos copias de cada gen. Una que nos hereda papá y otra que nos hereda mamá. Una enfermedad con herencia recesiva básicamente ocurre cuando ninguna de esas dos copias del mismo gen funciona. Normalmente, los padres de estas personas no tienen la enfermedad porque tienen una copia normal, y con una copia normal las células funcionan. Las enfermedades recesivas son más frecuentes en personas que tienen hijos con familiares cercanos, como por ejemplo entre primos hermanos. Saludos, Monterrey. Estas parejas tienen una mayor probabilidad de compartir copias genéticas similares. Las enfermedades recesivas también son frecuentes en comunidades muy aisladas o muy pequeñas, donde no hay mucha variedad genética porque hay pocos individuos que llegan a la comunidad y pocos que salen de ella. Y entonces las mismas familias y las mismas copias de los genes se mantienen generación tras generación. Lo que nos lleva a la primera anécdota que le da el nombre a este episodio. La antigua orden de los menonitas y la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce. ¿Ubicas a los menonitas, amiga? Sí, son los que venden quesos, ¿no? Güeritos. Ajá. Seguramente usted también ha escuchado que los menonitas son una comunidad que se dedica a vender productos derivados del trabajo de ganadería. Principalmente, como ya lo mencionó Fa. Ay, tú lo dices muy bonito. Me haces quedar mal. Es parte del trabajo. Pero sí, o sea, finalmente, así todo el mundo decimos menonita. Ah, el queso, claro. El queso y los güeritos. Pero la historia de los menonitas tiene menos queso y más reforma religiosa de la que nos han contado. Entonces te voy a contar de dónde vienen los menonitas y esto porque es importante. Sí, súper. Los menonitas de la antigua orden, que es el nombre original, es una comunidad derivada de los anabaptistas. Es un grupo separado de la Iglesia Católica durante el siglo XVI, en la época de la Reforma Luterana. Entonces, a lo mejor ustedes han oído por ahí el nombre de Martín Lutero o han escuchado que hay católicos y cristianos. ¿Tú qué sabes de la diferencia entre ser católico y ser cristiano, Fa? Ay, pues mira, vas aquí a hacer que ventile mi ignorancia. Pero según yo, como los cristianos no creen tanto en la Virgen, ¿no? Ajá. Y pues creo que esa es como la más importante diferencia. Según el folclore, los católicos somos mucho de, bueno, uno que se crió como católico, somos mucho de que la Virgen y los santos y ta. Y los cristianos protestantes, que es como el nombre original, eran más de, no, o sea, es que ya le estamos metiendo muchos personajes al canon, o sea, el canon dice que solo es Jesús, básicamente. Y entonces, a partir de esto, fue que Martín Lutero, en el siglo XVI, creó lo que se llama la Reforma de la Iglesia,
Y básicamente pues fue como ese esfuerzo de vamos a regresar a la raíz, o sea, vamos a regresar a este rollo que realmente viene en la Biblia. Entonces, los protestantes o los cristianos, como les llamamos nosotros vulgarmente, son derivado de eso. Y entonces, dentro de todos estos grupos que se formaron después de los protestantes, surgieron los anabaptistas. La característica que distingue a los anabaptistas es el concepto de bautizar en la edad adulta, que es, según recuerdo, más o menos como bautizaron a Jesús, o sea, ya era grande. Ajá. Consideraban que el bautismo debía ser un acto voluntario del creyente adulto y creían en la separación de la iglesia y el Estado, cosa que no creía la iglesia católica, que ellos decían, no, Okay. o sea, tú eres rey, yo te tengo que coronar yo el papa, porque Dios te dio el poder y yo soy como como gato, Dios aquí. el gato de Dios. Ajá. En el siglo XVII, los protestantes, específicamente los anabautistas, comenzaron a ser blanco de sanciones económicas y empezaron a mover sus comunidades hacia el sur de Alemania y de Suiza. El grupo de anabaptistas, cuyo líder era un hombre llamado Menno Simons, serían en adelante conocidos como los menonitas. Entonces, por eso se llaman así. Porque su líder era Menno Simons. En 1683, William Penn fundó la aldea de Pensilvania en Estados Unidos y llevó a los primeros anabaptistas al territorio de Estados Unidos. Y entre 1707 y 1757, muchos menonitas suizos emigraron a las zonas alrededor de Pensilvania. Durante su estancia en el Nuevo Mundo, las comunidades menonitas se fueron fraccionando hasta que quedaron divididos en dos grupos principales que ellos llaman las conferencias, que es algo así como pues, los dos grupos grandes, como en el americano, que es la Conferencia Nacional y la americana. En este caso es la conferencia de Waverland y la otra es la conferencia de Grovedale. Actualmente viven en el sureste del estado de Pensilvania y son comunidades tan aisladas que hablan alemán, pero hablan su propio dialecto del alemán, que le llaman el alemán de Pensilvania, que se le llama Diech o Diech, no sé, se dice en alemán. O sea, ni siquiera es alemán. No, es como, no sé si alguna vez has visto por ejemplo, el catalán. Ah, sí. Que es como parecido al español, pero no es español. Pero no, ajá. Bueno, parecido al castellano, pues. Bien, las principales diferencias que llevaron a la creación de las conferencias fueron ideológicas, como, o sea, la iglesia siempre se separa por eso, ¿no? Para los menonitas, la disciplina es más importante que la fe, y existe un rechazo generalizado al uso de ciertos avances tecnológicos como la televisión, que creo que también es algo que todos como medio conocemos, o sea, que son muy de hacer las cosas orgánicas. Muy conservadores, ¿no? Ándale, y rústico y... no, estoy en chochos o sí había como una serie de este tipo de culturas, no sé cómo decirlo. A lo mejor... En Home and Health o uno de esos canales. Ajá, sí, como que algo recuerdo. Había realities donde trataban... Ajá, como realities. Eran menonitas o eran Amish, que los Amish también son como hermanitos. Con los Amish. Ajá, sí, es cierto. Pero es muy similar, o sea, igual eran un grupo que se formó del protestantismo, estaban igual como en esa zona de Alemania, de Suiza, y luego emigraron a Estados Unidos y ellos se hicieron su comunidad aparte. Sin embargo, los miembros de la conferencia de Waverland, que volviendo a los menonitas de Waverland sí pueden usar automóviles para facilitar sus actividades, mientras que los de la conferencia de Grovedale solo pueden usar carretas tiradas por caballos. Entonces, los de Waverland son como, ok, si usar tu troca te sirve para mover el producto, va, dale. Y los de Grovedale son como más true, y dicen, no, maestro, aquí caballos o nada. ¿Pero todo esto ellos lo basan en religión? ¿O...? En parte, o sea, lo que dice el artículo que leí fue que un poco es como el hecho de que te cueste trabajo te obliga a ser disciplinado. Ah, ok. Como que para ellos la base de la fe es la disciplina. Ok. Es así como que, ok, o sea, si tú eres súper disciplinado para trabajar y bla, 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 o sea, pues obviamente tu trabajo se lo estás dedicando a Dios o algo así. Ajá. Y entonces por eso tiene que ser duro, o sea, tiene que ser complicado porque le estás demostrando a... Sí, entre más te cueste, más amas a Dios. Exacto. Más
fe tienes o whatever. Una cosa así. Digo, ya si algún menonita de la conferencia de Waverland tal vez escucha en Spotify me puede corregir. Yo encantado que me cuente. O cualquiera, ¿eh? No Ajá. importa, si viven aquí también podrían asesorarnos Ajá, en exacto. este tema, ilustrarnos. Gente de Chihuahua, please. Y entonces, llegando a este punto, ustedes me dirán, qué bonita historia, siempre quise saber de dónde venían los menonitas, me encanta su queso. Pero eso qué tiene que ver con el pipí de Maple, Mike. Y bueno, resulta y resalta que esta creación de grupos aislados de personas, ya sea por geografía o por situaciones sociales, tiende a tener un efecto en la genética. Entonces vamos a imaginarnos una fiesta. Tenemos una fiesta de 1000 personas, con todas las medidas, obviamente, todos con su cubrebocas y Sana distancia, es una fiesta en un jardín. Ah, claro, exacto. Y vamos a decir que tenemos playeras de colores repartidas al azar y que tenemos 40 colores distintos. Y si esta fuera una repartición equitativa, tendríamos 25 personas con una playera de cada color distinto, porque 25 por 40 es igual a 1000 según mi calculadora. Así funcionaría. Pero esta repartición no es equitativa. Vamos a hacerla completamente al azar. Y entonces, si el asunto es al azar, técnicamente habrá, por puro azar, algún color de playera que solo lo tengan 5 personas y otro color que lo tengan 35 personas, ¿no? Suponiendo. Ajá. Ahora, supongamos que de esta reunión esas 35 personas tienen una playera roja. 35 de 1000 son 3.5%, ¿correcto? Sí. De esos 35 individuos, 20 de estos de la playera roja dicen, ¿sabes qué? Ya me dio hueva esta fiesta, güey. Vamos a hacer nuestra propia peda. Pero no son mala onda y les dicen, oigan, o sea, los güeyes, estos 20 güeyes de la playera roja, vamos a hacer nuestro desmadre. Quien quiera jalar, o sea, bienvenido. Nada contra ti, amigo de la playera que organizó, pero pues la neta es que nuestro rollo es diferente. Y entonces se van a la nueva reunión y la nueva reunión solamente tiene 100 invitados. Y si de esos 100, 20 son de playera roja, entonces en esta nueva reunión, en vez de ser el 3%, ahora los de rojo son el 20%. Exactamente, correcto. Nos funcionan las matemáticas. Y luego, dentro de esa misma fiesta, dicen, güey, hay que hacer el after, güey. O sea, ya se me calentó el hocico, güey. Súper aferrados. Ajá, sí, así, orco aferraptor. Y entonces, de esta de 100, se hace una reunión nueva con 10 personas de playera roja y otras 10 de las personas de otros colores. Y entonces ahora los rojos, en vez de ser el 20%, ahora son el 50%. El 50%. Ahora, ¿qué voy con esto? Bueno, así como las playeras, un mismo gen puede tener distintas variedades, o colores, o sabores, y cada color, o sabor, o variedad de este gen se llama alelo. Por ejemplo, tú y yo tenemos los mismos genes, pero seguramente tenemos distintos alelos. Porque tus papás son de donde sea que sean tus papás, y mis papás son de acá de la Ciudad de México. Ajá. Lo menos probable es que tus papás y mis papás estén relacionados. Claro. A menos que compartamos un bisabuelo millonario que nos quiera donar mucho dinero. Entonces, bienvenido, abuelito. Ok, entonces volviendo al ejemplo de las playeras. Este mismo efecto de que de repente el mismo alelo se hace más frecuente ocurre cuando las poblaciones se fracturan. Dentro de una población muy grande, cada alelo o cada variedad de un gen está presente en una fracción muy pequeña de la gente. Pero si por alguna razón las personas que tenemos alelos similares, por ejemplo, mi familia, emigramos a un nuevo sitio y formamos una nueva población, nuestro alelo va a ser más frecuente, porque ahora sí va a ser la villa es lo que hay. Ajá, exactamente. Va a ser como, oigan, voy a formar la villa de los Noriega. ¿Quién quiere venir conmigo y mi familia? Que somos la mitad. Y cuando nos vamos a la nueva villa, pues efectivamente, la villa de los Noriega, la mitad son Noriega y la otra mitad son de lo que sea. Ajá. Y entonces, en vez de ser la familia Noriega, que somos muy poquitos, o la familia Juárez, muy poquitos, en una ciudad muy grande, ahora somos mayoría. En un lugar muy pequeño. Exactamente. Y entonces, lo que va a suceder es que pues sí, nuestros alelos van a ser más frecuentes. Algo así ocurrió cuando los menonitas se separaron por primera vez de su población en Suiza. Hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo las personas emigraban con sus familias, pero no todas las familias aportaron miembros a la población nueva, entonces va a haber
alelos que estén más representados que otros alelos. O sea, va a haber más alelos Noriega que alelos Buñuel, porque a lo mejor de tu familia nomás se vinieron 3 y de mi familia son 17. Así es con los fragmentos, cuando se fragmentan las poblaciones. Otro ejemplo muy burdo que yo siempre le pongo a mis alumnillos es, no sé si te acuerdas, hay una escena en Los Simpson donde se ve cuando están fundando Springfield. Ajá. Y están Jeremias Springfield y Shelbyville Manhattan. Ajá. Y Springfield dice así de, vamos a formar una nueva comunidad y no sé qué. Y Shelbyville dice, y donde podamos casarnos con nuestras primas. Y el güey dice así de, ¿qué pedo? Yo no quiero... Ajá, eso no era el objetivo. Y el güey dice, pues yo no voy a vivir en un lugar donde no me permitan casarnos con nuestras primas. Y entonces el güey forma una población nueva y se supone que se forman Springfield y Shelbyville. Se supondría, o uno pensaría, viéndolo con mi mente de ñoña, que en Shelbyville hay menos alelos que en Springfield, porque en Shelbyville se están compartiendo entre familias. Exactamente. Cuando se formaron las 2 conferencias principales de los menonitas, obviamente hubo una división, como la de Shelbyville y Shelbyville y Springfield, y entonces se estima que la conferencia de Waverland está formada por 125 familias, pero más de la mitad de los miembros de la comunidad solamente vienen de 30 familias. Ok, se reduce un chorro. Ajá, exactamente. La diversidad así se cae 100%. Bueno, no 100%, pero se cae mucho. Y entonces es como si tú fueras a una mesa donde están sirviendo hotcakes o tu desayuno continental y tienes 8 frascos de lo que sea que le pongas a los hotcakes, pero te das cuenta que de esos 8, 4 son de jarabe de maple. Sí, da lo mismo, o sea, son iguales. Ok, entonces, esta escasez de diversidad genética obedece al hecho de que la comunidad menonita del sur de Pensilvania se ha mantenido relativamente inmune a movimientos migratorios por alrededor de 250 años. O sea, en los últimos 250 años casi nadie entra a la comunidad porque tendría que convertirse al anabaptismo y casi nadie sale. Entonces, todos están relativamente relacionados. Ay, qué diferente. Que eso pasa mucho en pueblos chiquitos. O sea, por ejemplo, cuando yo hice el servicio social, en donde yo estaba haciendo el servicio, había 4 apellidos que eran súper frecuentes. Ajá. Y entonces, conforme fui conociendo a la gente, ellos mismos me iban diciendo así como que, sí, fulano es mi primo y mengano es mi tío. Y ya veías los apellidos y dices, claro, pues por un lado están teniendo como... emparentados. Ajá. Y por el otro también. Exactamente. Entonces, y mucha gente lo sabe y hay gente que no. O sea, luego, porque ya después cuando agarré la onda, pues la curiosidad era así como que, oiga, ¿y usted no es pariente de fulano? Y, y muchas veces me decían, no sé, fíjese, porque sé que se apellida como yo. Y entonces, interesante. Bien, este fenómeno fue notado en 1981 en esta comunidad de Pensilvania por el pediatra Angelo DiGiorgio. Él era originario de Filadelfia y su equipo descubrió que la falta de migración dentro de la comunidad de los menonitas de la antigua orden provocó un incremento impresionante en la cantidad de casos de enfermedad de orina de jarabe de maple. Para ejemplificar lo que hallaron, la MSUD aparece en 1 de cada 200,000 bebés en pacientes como Alemania, que se supone que es de donde se originaron los menonitas. Ajá. Pero en la comunidad menonita del sur de Pensilvania, la enfermedad aparece en 1 de cada 180 bebés. No, pues no manches. Súper común. Si quieren una medida de qué tan frecuente es, el síndrome de Down aparece en 1 de cada 650 niños. O sea, no te pases de lanza. Sí, o sea, en esta comunidad es más probable que tu hijo tenga enfermedad con orina de jarabe de arce a que tenga síndrome de Down. Debido al reconocimiento de esta situación poblacional, Pensilvania tiene una de las mejores clínicas gratuitas para la atención de pacientes con MSUD. Cuando DiGiorgio y su equipo se dan cuenta de esto, dicen, amigos, necesitamos armar una clínica chida para estos pacientes. Y la verdad es que lo lograron. La detección de la MSUD en todos los recién nacidos en Estados Unidos comenzó solo 10 años después de los primeros reportes de la enfermedad, que si se acuerdan fue en 1954. Entonces, a todos los recién nacidos en Estados Unidos desde 1964 les empezaron a buscar la enfermedad. Esto fue posible gracias a que en 1960
el grupo del Dr. Joe Dansis de la Universidad de Nueva York descubrió el proceso bioquímico defectuoso que provocaba la enfermedad, y para 1972 ya habían descrito 3 variedades de la enfermedad a partir de las observaciones de 50 pacientes en ese hospital de Nueva York. Se metieron así a estudiar súper cañón. En el reporte de Dansis describe que estas 3 variedades de la enfermedad estaban relacionadas con la capacidad de cada paciente para metabolizar los aminoácidos de la dieta. Ya platicamos de ellos en el primer episodio, si no se acuerdan, regresen a escucharlo, denme números. Para 1978, el laboratorio de Lester Reed en Texas logró aislar la proteína defectuosa en la MSUD. Entonces, casi 25 años después, o sea, desde que la describió por primera vez Menkes, menos de 25 años después, ya se sabía por qué pasaba, ya se buscaban todos los niños, o sea, la verdad es que se descubrieron cosas así súper rápido. Actualmente se sabe que la MSUD puede iniciar justo después del nacimiento y provocar un cuadro grave que, cuando no se trata, lleva a la muerte por una inflamación importante del cerebro. Pero, gracias a la detección temprana por el tamizaje neonatal, es decir, buscar la enfermedad en todos los recién nacidos, muchas personas con MSUD llegan a la edad adulta y algunas de ellas se curan cuando se les trasplanta el hígado, porque el hígado es el que hace todo el desmadre. Entonces, pues el trasplante hepático es como curativo técnicamente. Sin embargo, los pacientes que no pueden tener un trasplante hepático requieren de una dieta especial con cantidades muy bajas de aminoácidos ramificados, la leucina, e idealmente deben someterse a mediciones seguidas de esta leucina en la sangre para evitar cualquier complicación. O sea, es como ser diabético y tener que estarte checando el azúcar. Es una situación compleja, ya que las leches y alimentos especiales para estos pacientes están lejos de ser baratas, pero si la condición no se controla desde edades tempranas, los efectos en el sistema nervioso pueden ser graves. Es por eso que se busca detectar a tiempo, porque como dicen los neurólogos, tiempo es cerebro. Algunos pacientes no se enteran de que tienen la enfermedad hasta la edad adulta, y entonces aquí vamos a la segunda historia del episodio, y nos vamos a poner como Dr. House. Resulta que en el New York Times escribe una doctora que se llama Lisa Sanders, que la verdad es que narra muy bonito lo que escribe, y tiene una columna en el New York Times que se llama Diagnosis, y literal es como un episodio de Dr. House. Sanders cuenta la historia de Sean, un hombre de 35 años residente de Manitoba en Canadá. Sean era una persona sana hasta que un día, sin razón aparente, su cuñado lo encontró vagando desorientado dentro de su propia casa. De repente entra el cuñado y lo ve así como dando vueltas sobre su propio eje, sin saber en dónde está, o sea, completamente perdido. Al ver esto, llamó a una ambulancia para que Sean fuera trasladado a la clínica más cercana, pero en la ambulancia, Sean de repente así como que, güey, ¿qué pedo? ¿A dónde vamos? ¿Qué hago en la ambulancia? Y entonces su cuñado fue como que, pues vas al hospital, güey, te encontré ahí vagando en tu propia casa dando vueltas, ¿no? Y entonces le hicieron un par de estudios generales llegando a la clínica y pues como todo salió bien, lo mandaron a su casa. Pero regresa a su casa y al ratito otra vez. De repente Sean se para y está así como viendo a la nada, caminando, o sea, otra vez completamente desconectado. Este patrón de comportamiento errático comenzó a ser más frecuente en el transcurso de ese mismo día y ahí su mamá dijo, no, ¿sabes qué? O sea, sí necesito llevarte al hospital. En la sala de espera intentó escapar un par de veces porque de repente parecía perder la noción de quién era y dónde se encontraba. Entonces estaba así sentado como esperando la consulta y se paraba a ir así de, ¿dónde estoy? Me están persiguiendo, tengo que salir de aquí. Y entonces así como que hasta se ponía como en defensa, así de, oh, me van a atacar. Y como que veía algo, pero pues nada más se lo veía. O sea, como que empezó en cierto modo como a alucinar exactamente. Su mamá lo tenía que llevar de vuelta a su asiento y cuando ya, o sea, su mamá le decía, no, Sean, espérate, calma, no pasa nada, esto no es Oceánica, todo va a estar bien, no es el anexo. Y ya se sentaba y Sean así de, sí, mami, y así, súper normal. Al ver que Sean ya se encontraba recuperado, los doctores lo querían dar de alta, pero su madre se resistió. ¿Por qué? Porque 3 meses antes, en ese mismo hospital, su hija Andrea, que era hermana de Sean, tuvo los mismos síntomas y después de pasar 12 días en el hospital, se murió. A los 30 años. No. O sea, tenía 3 meses. No, pues obvio la mamá no se iba a ir de ahí sin una solución. Exactamente. En el momento cuando estuvo internada Andrea, la hermana de Sean, nadie pudo determinar la causa y en la autopsia solamente encontraron que su cerebro estaba muy inflamado.
Y, como tú dices, la mamá de Sean no iba a permitir que esto le pasara otra vez. Sean fue internado entonces para observación. Le realizaron estudios de sangre, revisaron su líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña el cerebro. Le hicieron un par de estudios de resonancia magnética, que son imágenes para ver el cerebro muy bonito. Y no había nada obvio que explicara los síntomas, pero su comportamiento seguía siendo errático. No parecía tener contacto con su entorno y cada cierto tiempo era como se paraba así en su batita enseñando las pompis y quería huir del cuarto y ya, lo regresaban así como que no, Sean, espérate, estás en el hospital, cálmate un rato y ya, lo acostaban y tal. Una de las cosas que sospechaba el equipo a cargo del caso de Sean es que estaba tratando por un episodio de trastorno conversivo que... Bueno, no sé si a ti alguna vez te dijeron acerca de eso de trastorno conversivo, pero es lo que vulgarmente muchos años antes le decían estar histérico. Ajá. Y entonces le decían así como que no, es que está fingiéndolo todo. Pero hoy en día ya no se dice trastorno conversivo porque pues, es medio ofensivo. Y entonces se le llama trastorno neurológico funcional. Lo que decía el equipo es que Sean estaba en un duelo tan profundo que había empezado a imitar los síntomas de su hermana. Ay, no. Supuestamente. Y entonces, estos cuates le dicen al psiquiatra así de, no, pues valóralo, seguro, no sé, necesita que lo abracen, ya sabes, clásicos. Ajá, está triste. Ajá. Y entonces el psiquiatra Kenneth Zimmer lo valora y les dijo, o sea, no, amigo, Sean no tiene algo psiquiátrico, claramente tiene un problema cerebral de fondo, búsquenle, no sean baquetones. Pasaron 4 días y se agotaban las ideas. Una de las residentes de neurología colocó un calendario en la oficina del equipo y marcó la fecha en que Sean cumpliría 12 días de internamiento. Ella supuso que Sean tendría casi el mismo tiempo que su hermana para encontrar una respuesta. Entonces fue como muy dramático, pero como para hacer presión. Porque tenemos el tiempo encima, chavos, pónganse las pilas. Lo que sí no me agradó del artículo es que en ningún momento menciona el nombre de la residente y como que ella era la que estaba más metida en eso, pero supongo que fue por algo legal o yo qué sé. Ok, el equipo decidió repetir la resonancia magnética de Sean y esta vez notaron un cambio similar al que observaron en Andrea antes de que falleciera. Una parte del tallo cerebral se veía inflamada. El tallo cerebral es muy importante porque ahí se encuentran las neuronas que controlan la respiración y el sistema cardiovascular. Entonces, pues no está chido que esté inflamado, porque pues puede ser peligroso. Medio te puedes morir. Poquito, o sea, no más. Poquito muerto. O sea, poquito ves la luz y ya. Y si la sigues, pues ya. Con pocas alternativas a la mano y aparentemente contra el reloj, la residente a cargo del caso de Sean decidió consultar con el equipo de enfermedades metabólicas del hospital. Que es una cosa que también pasa aquí, o sea, es como, ya le buscaron 100,000 cosas, bueno, vamos a buscarle así como, vamos a ir al cuarto de los raritos a ver qué dicen ellos. Y están nosotros como ratitos. Esta era una especie de apuesta arriesgada. En primer lugar, porque las enfermedades metabólicas son raras, pero son muy numerosas. 1 de cada 1,000 personas padece alguna de estas condiciones. Entonces, 1 en 1,000 pareciera que es no tan raro, pero hay que tomar en cuenta que existen como 700 enfermedades metabólicas, entonces está difícil saber cuál es, claro. En segundo lugar, las enfermedades metabólicas afectan generalmente a los niños, no a personas en sus 30s. Pero como no había una mejor idea para ese día, el equipo decidió ir a probar suerte. Fue así como que, bueno, pues vamos al cuarto de los niños estos extraños. Chicle y pega. Ajá. El doctor Tyler Peikes y los miembros de su equipo de enfermedades metabólicas revisaron el caso de Sean y decidieron realizar un estudio de sangre que reveló, en el día 11 del internamiento, su diagnóstico. Sean tenía la enfermedad de orina de jarabe de maple. Sin embargo, ni Sean, ni Andrea, ni sus padres habían notado nunca que hubiera un olor peculiar en la orina o el sudor. Pero los niveles de leucina en la sangre de Sean eran muy elevados y esto estaba provocando que su cerebro comenzara a inflamarse. El equipo comenzó el tratamiento de Sean y después realizaron un estudio específico para confirmar la enfermedad, un estudio genético. Tomaron tejido de las muestras de la autopsia de su hermana, porque, eso es otra cosa, en Estados Unidos, por ley, si tú te mueres y no saben por qué te moriste, tienen que guardar tu tejido de la autopsia para hacerle estudios después, sí o sí. ¡Wow, qué padre! Y te tienen que hacer autopsia, obviamente. Aquí en México no, aquí en México nada más es la autopsia de ley cuando es una muerte como por, bueno, se dice una causa violenta, pero o sea, puede ser por si estuviste en el Querétaro Atlas o puede ser por si estuviste en un terremoto, o sea, eso se le llama
causa violenta. O sea, como tú dices, una caída o que te cayó un rayo, por ejemplo. Ajá. Y solo ahí se puede hacer, bueno, solo ahí está legalmente indicado que te hagan la autopsia. Sí, ahí sí es obligatorio legalmente. Si es por enfermedad o por lo que sea, tú como familiar decides si quieres la autopsia. Y la otra también es que como mucha gente no quiere que le hagan autopsia a sus familiares, mucha gente no se sabe realmente la causa por la que muere cuando están internados en un hospital. Y pues muchas veces no se ofrece porque dicen, pues me van a decir que no, ¿para qué les digo? Ajá. Entonces ahí como, o sea, está ese detallito que en algunos otros países sí es como, no supimos, pues ni modo, o sea, tenemos que investigar. ¿Y aquí hay algún caso en el que se guarde así también como que ese pedacito de tejido? ¿En México? Ajá. Sí, en algunos hospitales grandotes, por ejemplo, nutrición, en el Infantil de México, sí es más frecuente que les ofrezcan la autopsia y que se acepte la autopsia. Entonces, esos casos muchas veces se revisan, o sea, el patólogo da el reporte de la autopsia y dicen, pues fíjense, esto fue lo que encontramos. Y entonces el equipo que estaba a cargo del paciente muchas veces revisa esos datos y dicen, ok, va, así estuvo chido, bla, bla, bla. Esto fue lo que sucedió, a lo mejor debimos de hacer esto, y entonces como una suerte de aprender de esos casos. Ok. Y también dentro de ese protocolo se cita a los familiares, sobre todo cuando son niños, para explicarles. Y muchas veces cuando se trata de una causa hereditaria, pues también pues se les tiene que explicar cuál es el riesgo de que vuelva a aparecer en la familia y todo eso. Entonces, ya. En los hospitales grandes sí se hace un poco más. O en los hospitales, escuelas sobre todo. Bien, entonces pues hicieron el estudio genético en el tejido de Andrea y encontraron el mismo defecto que encontraron en Sean y fue así como que ok, pues ya. De eso se murió. Hoy en día Sean sigue vivo, lleva una dieta baja en proteínas y dice que a pesar que extraña comer un buen corte de carne o una hamburguesa, el mero recuerdo de lo que se le sucedió a su hermana y su propio internamiento es suficiente para alejarlo. O sea, como que dice, híjole, qué bueno se ve el McDonald's, pero mejor no. Y entonces ahorita está vivo. Ahorita está vivo. Uh-huh. Bueno, te iba a preguntar, ¿por qué no se dieron cuenta del olor nunca? Lo que pasa es que aparentemente pues ya ves que el error está en la enzima, ¿no? Es que lo platicamos en el primer episodio. Entonces, aparentemente las formas que son como clásicas de la enfermedad, o sea, como lo que describió Menkes, es cuando la enzima no sirve así como para nada, o sea, no tiene nada de función, o sea, la pila está en cero. Y en pacientes como Sean, la pila digamos que queda como o naces con la pila como en 30, por así decirlo, o sea, con la enzima al 30%, y como conforme va avanzando la vida, como que se va perdiendo. Se va bajando. Uh-huh. Aparentemente es una situación así. Ok. Entonces, por eso al parecer no acumuló la suficiente cantidad de sustancias en la pipí como para que diera el olor, oliera. Pero sí las estaba acumulando en la sangre para que empezaran a fastidiar el cerebro. Ya. Entonces, pues sí, o sea, es un caso muy raro, pero me gustó el artículo de la doctora Laura Sanders. Bueno, a pesar de que no todos los casos son dignos de un episodio de Doctor House como el de Sean y Andrea, el efecto de la enfermedad en el sistema nervioso puede notarse aún con los cuidados dietéticos adecuados. Los pacientes adultos con MSUD pueden presentar trastornos neuropsiquiátricos como depresión, ansiedad y trastorno por déficit de atención. Esto se debe a que la acumulación de leucina en la sangre evita que se transporte la tirosina y el triptófano al tejido cerebral. Y entonces ustedes dirán, ¿y eso a mí qué? Bueno, es muy importante porque la tirosina es la materia prima para fabricar la dopamina y la noradrenalina, los neurotransmisores involucrados en la atención, y el triptófano se utiliza para fabricar serotonina, que es nuestro neurotransmisor feliz. Yay. Entonces, la leucina por eso te da esos efectos, si se acumula mucho en la sangre. Por otro lado, la acumulación del ácido cetoisocaproico, o KIC, disminuye la cantidad de glutamato en el cerebro, y el glutamato es muy importante porque es el neurotransmisor más común que utilizan las neuronas para comunicarse. Por un lado, la leucina te evita fabricar neurotransmisores de los chidos, que son los que te ayudan a poner atención y a ser feliz. Y por el otro lado, los residuos de la leucina están entorpeciendo la comunicación entre las neuronas. O sea, te friega porque te friega. Exactamente. Esto tiene un efecto en el tejido cerebral que comienza con la inflamación de la sustancia blanca, es decir, lo que comunica a las neuronas, y luego, como las neuronas se dejan de comunicar
se atrofian. O sea, como ya no tienen amiguitos con quien comunicarse. Esa conexión. Se hacen más chiquitas y se mueren. Entonces, por eso es malo que se acumule la leucina y por eso tienen que estarse haciendo chequeos. Una investigación del Centro Médico Nacional de Washington, D.C., por las doctoras Karin Walsh y Megan Scott, mencionan que los niños con MSUD presentan dificultad para el aprendizaje, pero como que no tienen dificultad para la retención. O sea, lo que aprenden lo retienen muy bien, pero les cuesta aprender cosas nuevas. Otra situación que observaron fue una incapacidad mucho más marcada para el desarrollo verbal, dificultad para mantener la atención y alteraciones del ciclo del sueño. Un estudio realizado en el año 2013 por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Penn State encontró que los niños con MSUD que sufrieron crisis de descompensación, es decir, que se les subió la leucina así hasta casa de la fregada, en sus primeros días de vida tenían un riesgo de 5 a 10 veces mayor de desarrollar depresión y ansiedad que los niños con MSUD que no tuvieron esa complicación. Entonces, ok, se te subió la leucina muchísimo, el efecto no es nada más en ese ratito, es también ya para toda la vida. Observaron que el coeficiente intelectual fue inversamente proporcional a los niveles de leucina, entonces el niño mientras más alta tenga la leucina es más probable que tenga dificultades de discapacidad intelectual. Y los niveles de leucina en la sangre también se relacionaron con qué tan frecuentes son los síntomas de TDAH en estos niños. Como comentario final, solo nos queda decir que las enfermedades metabólicas como la MSUD nos enseñan que el cuerpo es una máquina que tiene un balance muy delicado y que la falla en el engrane más pequeño puede tener consecuencias catastróficas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Las imágenes relacionadas se encuentran en Instagram y las fuentes se encuentran en la descripción. Y ahora sí ya, ¿cómo ves, Fa? Guau, oye, me gustó mucho, hubo de todo, chisme, antivacunas, claro, menonitas, como debe de ser. todo un poco. De todo. Fue un cóctel de toda esta enfermedad. Sí, qué bonito episodio. Muchas gracias. Y muchas gracias por acompañarme. Espero que no sea la última. Ahí tengo algunos temas que probablemente te pueden interesar. Entonces, pues ahí te voy avisando. Yo puestísima para lo que me invites, yo, mira. Sale, vale. Pues muchísimas gracias, Fa. Acuérdense de seguir a Fátima en Twitter, en @fabuñuel, para que vean sus chistazos y sus cosas de recomendaciones de mamá que les pueden servir para la vida. Para la vida. Y pídanle clases de macramé. Le queda muy bonito todo el rollo del macramé. Entonces, ahí tienen de todo. O sea, ahí andamos. Consejos de mamá, macramé, chistazos, psicología, o sea. Inglés también, o sea. Entonces, pues, muchísimas gracias, Fa. Ay, gracias, Mike. Y pues, mientras tanto, cómanse sus verduras y cómanse su proteína y sigan pensando en grande. Y adiós. Bye. O sea, Marce no es cat person. No, o sea, él quiere Rolo porque pues ya se acostumbró, pero él los animales no son su cosa favorita. O sea, él fue así de, yo no quiero animales en mi casa, y al mes traía la playerita de Rolo, ¿no? Exacto, y ahorita ya lo ama y lo adora. No. Entonces el jueves en la madrugada, no, ni siquiera madrugada, eran las 5 de la mañana, escuché de que un putazo en el tanque de gas, y Rolo ladrando, dije, no mames, ya se metió alguien, o sea, dije, ese putazo no es normal. Ajá. Y ya yo, Marce, ve a ver qué pedo. Y ya se paró y se asomó y no, pues no, o sea, se tardó un chorro y de repente se empieza a reír. Me dice, mira, ven. Y ya fui. No, pues el gato estaba atorado en la ventana de la entrada de la casa. Y yo, pobre gato, y Rolo ahí de que chingando, ¿no? Entonces digo, no, pues ya metimos a Rolo, pero hace un chorro de frío. Entonces dije, no, pues nomás hay que pegarle al gato a la ventana para que se baje y se vaya. Entonces le empezamos a pegar, pero haz de cuenta que estaba la ventana del baño, pero es de esas que se abren de que hacia afuera, o sea, así. No corroliza ni nada, como que se abre así, la empujas. Como un coso, como una manija y la toras. Sí, exacto, y la empujas, ajá. Entonces estaba abierta y a la hora que queremos asustar al gato, no va y se atora en la ventana, güey. Y la rompió. Entonces estaba mitad adentro del baño y mitad afuera. Yo, no mames, pinche gato. O sea, rompió la malla de la ventana. Ajá. O sea, era puro mosquiterito. O sea, no era vidrio. Ajá, estaba el mosquitero y la ventana abierta. Ok. Y el mosquitero. Pero nada más rompió el mosquitero.
Solo rompió el Ah, ok. mosquitero. Yo Ajá. dije, no manches, donde se le haya enterrado un vidrio, o sea, un No, pedo. no, porque aparte vimos que había sangre en el patio de la vez pasada que se metió. Verga. Y yo, no manches. Entonces, no, pues cerrando el baño y las recámaras y todo para que no se metiera. Ajá. Marce así con la escoba de que tratando de empujarlo para que se bajara el pinche gato. Y no, el gato de verdad no, es un ser inútil. O sea, no, pobre gato. Entonces le empezamos a echar agua con el aspersor Con el el atomizador. atomizador, de que a ver si se iba. No, nada, dije, no, ya, o sea, voy a ir por los vecinos, no manches, o sea, dije, donde yo lo agarre y me haga algo, dije, porque pues, por más menso que esté, pues está asustado. Dije, no, ni modo. Entonces ahí voy con mis, dice Marcelo, con tus toquidos de Electra, Ah, chinga. de que toda la cuadra escuchó Ah, ya. mis toquidotes porque no tienen timbre. Ah, ok. Entonces ya sale el señor súper emputado, aparte de que no nos llevamos muy bien con esos vecinos. Ok. Y yo, sí me hace favor de ir por su Su gato, gato, porque por se metió a favor. mi baño. Y todavía me dice, ¿de qué color es el gato? Y yo, pendejo, ya sé que es tu gato, o sea, ¿cómo crees que te voy a venir a despertar a las 5:30 de la mañana por un gato callejero? O sea, y yo, es naranja, es su gato. Y ya iba todo emputado el señor, todavía se tardó como 10 minutos en poderlo quitar de la ventana. Ay, no, Mike, un pedo. Un Wow, pedo. qué gran historia.